Venga, dile al que tienes al lado, qué guapo estás, qué guapa estás. Cada día te veo mejor. Ahora, esto es peligroso porque nadie me lo dice a mí. Ahí está, ahí está. Estoy más joven que mañana. Impresionante. Muy bien. Pues quería un momento esta pizarra por aquí, porque os quería hacer un dibujo que, que de alguna manera resuma lo que estuvimos hablando el domingo anterior. Y, y estábamos diciendo que el Espíritu Santo hace una obra maravillosa de transformación. Se nota que soy profe, no hago más que sacar aquí bolígrafos y no sale el que tiene que salir. Y tampoco. Impresionante, parezco Doraemon. Aquí, con tantos. Y entonces estábamos diciendo que, ¿tú te acuerdas esas limaduras de hierro que quedan así como amontonadas? Pues de pronto cuando están en la presencia de lo que sería técnicamente un campo magnético, es decir, de un imán, se ordenan y se colocan. Y el Espíritu Santo lo que hace con nuestras vidas, de tener inicialmente unas vidas totalmente desordenadas o sin sentidos, que miran hacia los ídolos, hacia qué bueno si por fin me compro mi, no sé, lo que fuera, ¿no? Mi jersey esperado, o me voy a esquiar, o me voy y ya seré feliz. O si consigo, pues, lo que fuera, formar la familia o tener el trabajo esperado, lo que fuera, pero que no puede ser más que cosas que pueden atrapar nuestra atención y luego llegar y realmente decir, está bien, pero la plenitud perfecta y preciosa solo la hace la persona de Jesús. Entonces el Espíritu Santo lo que hace es alinearnos para reunir todas las cosas en Cristo. Y realmente el Espíritu Santo no es muy protagonista, sí en las acciones del Espíritu Santo, pero no como persona, no hay un capítulo que describe pues conjuntamente todas las características del Espíritu Santo, sino que tienes que ir deduciendo de los textos, porque Él siempre nos va a apuntar a Jesús. De hecho, Jesús a la vez nos lleva al Padre. Es necesario que conozcáis al Hijo para conocer al Padre, que vengáis a través del Hijo para ir al Padre. Y no podréis conocer al Padre si no es a mi través, diría Jesús. Por tanto, el Espíritu Santo va a hacer en nosotros una intervención de darnos cuenta de nuestro pecado, de darnos cuenta que vino Jesús a morir por nosotros y a llevar nuestro pecado, de darnos cuenta que no es por nuestras obras, que por lo mal que he hecho que iré o no iré al cielo, sino que no depende de ello. De hecho, paréntesis, si fuera por nuestras obras no iríamos ninguno al cielo. Es por sus obras. Él vino a morir por nosotros. Y entonces el Espíritu Santo nos conduce de tal manera que nos hace pasar por la cruz de Cristo y realmente llegar a un arrepentimiento real de decir, Señor, he pecado contra ti directamente. Aunque hayas hecho mal a los hombres, aunque hayas hecho mal a una institución, Señor, he pecado contra los hombres, pero he pecado contra ti, como decía David. Y realmente esa conducción de arrepentimiento lleva al alivio de sentirse perdonado por Jesús. En el momento que somos perdonados por Jesús, el Espíritu Santo no viene a rodearnos como hizo con Samuel o con David o con Saúl, sino que viene a vivir dentro nuestro. Como decíamos en el seminario, con 3 características impresionantes. Una, que te trae una plenitud preciosa y que tiende a ser perfecta en la medida que nosotros cedamos. Segundo, que viene para estar todos los días, no viene un tiempo u otro tiempo. Y tercero, que viene a llenar todas las áreas de nuestra vida. El Espíritu Santo viene de una forma dirigida con esas arras del Espíritu
a conducirnos hacia el Padre. Y interviene aquí cuando ya hemos conocido a Jesús y sentimos esa convicción de que queremos al cielo. Tenemos celo por las cosas de Dios. Sentimos arrepentimiento que nos desgarra cuando contristamos al Espíritu Santo porque algo no está funcionando bien. Realmente tenemos esa comunión, esa conversación de hablar a Dios y que Dios le escuchamos. No aquel día, en el día, no sé qué año, no, sino a diario que tenemos esa conversación con Él. Somos pasados de criaturas a ser hijos de Dios. Y estos hijos de Dios se alinean para glorificar al Padre. Porque como decía Efesios 1, para alabanza de su gloria. Y en los grupos de conexión lo hemos trabajado más, para alabanza de su gloria. Y por último, acaba el Efesios capítulo 1 diciendo que todo lo ha entregado como autoridad a la iglesia, a ti y a mí, a los que hemos creído en Jesucristo, y como una sucursal de eso es Viña Sans. Esta iglesia nos lo ha entregado para que nosotros seamos colaboradores con el Espíritu Santo. La iglesia también hace su obra para poder ayudar tanto en que las personas encuentren a Jesús en salvación como caminen con Jesús en santificación. En un camino que ya maravillosamente va como dientes de sierra ascendiendo hasta llegar por fin al Padre cuando estemos en su presencia. Y estamos hablando de dones espirituales y antes que enfocarme en los dones en sí, en los regalos como este de aquí, y quería hablar de para qué son los regalos. Los regalos espirituales son herramientas que nos permiten alinear a la gente y ser alineados para ir y pasando por Cristo ir hacia el Padre. Por tanto, la Trinidad está totalmente representada. Espíritu Santo, el Hijo y el Padre. Y la Iglesia como la embajadora en esta tierra para ser colaborador con el Espíritu Santo para llevar esto a cabo. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Queda claro? Y son esas, hablábamos de para qué sirven, para desviarnos de los ídolos, y por eso en esta iglesia siempre te vamos a retar a buscar la plenitud en todas las áreas. Que no digamos, no, esa habitación, ese pecadito, esa forma de actuar, yo ya soy así, sino que en todas las áreas lleguemos a plenitud. Pero ¿cuál debe ser mi actitud ante los dones espirituales? Y yo simplemente te voy a anunciar en el momento en que estamos. Viña Sans no es el producto de una casualidad, no es reproducir una iglesia más y tener a la comunidad pues contenta, religiosamente cumplidora y bien, sino que nosotros queremos provocar una reforma de la iglesia. ¿Qué es eso de una reforma? Una reforma no es más que sacar las verdades principales y llevarlas hasta la última de sus consecuencias. Por eso si te duele algo, pues vamos a insistir en orar por ti para que seas sanado. Si vives en tu culpabilidad, recuerdo el año pasado que había una persona que vivía mucho en culpabilidad y fueron necesarios tres encuentros por Zoom para simplemente decir, Jesús, ¿qué está haciendo en tu vida? No, es que llevo así tantos años, 20 años, no importa. ¿Crees que Dios te quiere mantener así 20 años más? No, ¿estás dispuesto? Sí, pues vamos, invitemos al Espíritu Santo. Y tan solo en 3 horas por Zoom, separadas por unas semanas, vemos una persona funcionando en plenitud delante de Dios y sin atisbo de esas culpabilidades. Eso es el reino. Esa es la plenitud del reino. Y a veces hay personas que dicen, pero es que me he enterado que en una iglesia americana o de Australia o de no sé dónde. Bueno, que Dios los bendiga.
Pero aquí, yo y mi casa servimos al Señor y caminamos en plenitud para llevar la verdad al máximo. Estamos en una reforma de la iglesia. Estamos llevando las verdades. Por eso hemos empezado con una serie que hemos querido que todo el mundo tuviera acceso a leer ese ADN de la viña, que son simplemente pues unos principios básicos para llevar el reino ahora ya a nuestra vida. Y si te has perdido detalles, vuélvetelo a leer y crece en ello. Pero es una maravilla ser valientes acompañantes del Espíritu Santo para llevar a pasar las personas de las tinieblas a la luz. Hubo un hombre que, bueno, aquí están las herraduras de la semana pasada. Así nosotros queremos alinear hacia Cristo. Y hubo un hombre que se llamaba George Whitefield. Él, nacido en 1739, falleció en 1770, estamos en siglo XVIII. Él fue un hombre incrédulo, pecador, borracho y muchas cosas más. Y que un día se acercó a un club santo de los metodistas y leyó un libro que se titulaba La vida de Dios en el alma del hombre. Y él entendió que el Evangelio no es un libro teórico, sino que lo vivió prácticamente en su ser. Él comenzó a predicar y tenía una facilidad para predicar y para Dios lo ungió de una forma especial que la gente empezaba a llegar a aquel lugar cada vez de forma más numerosa. De tal manera que no encontraban ningún espacio físico donde pudieran caber todos. Venían mineros, después de hacer 12 y 14 horas trabajando, venían simplemente a escuchar a ese hombre. O mejor dicho, a qué decía Dios a través de ese hombre. Venían personas ricas, porque no era el predicador de los pobres, ricas, adineradas, a escuchar lo que decía ese hombre. Venían también hasta niños, adolescentes, a escuchar qué decía ese hombre. Y ese hombre, el único mensaje que tenía es: deja tu vida miserable para alcanzar los regalos de Dios. Y escenificaba cómo realmente el que anda en pecado es como acercarse paulatinamente hacia un precipicio que va a caer hacia el desconsuelo profundo y eterno, que va a hacerle sentir como si un gusano estuviera carcomiendo sus ojos y su vientre toda la eternidad. ¿Quieres ese futuro para ti? ¿Quieres ese futuro para tus hijos? Determinantemente no. Pero hay que tomar decisiones de arrepentimiento, de girar 180 grados para ir hacia Jesús. Él comenzó a predicar en los exteriores. Y te voy a dar un par de datos. ¿Sabes cuántas personas aglutinaba en cada una de sus predicaciones? De media, 20.000. 20.000 es el Palau Sant Jordi completo, ¿vale? Hasta con los sugieres allá también cuenta, ¿vale? 20.000. Pero eso es la media. Habían reuniones donde habían 80.000 personas. Y no teníamos a Odalis, a Esther aquí con el micro, se oye bien. Whitefield, se oye, sí. Sino 80.000 personas. Pero la gente rompía a llorar, se quebrantaba, entregaban sus almas a Jesús, porque tomaban por fin conciencia de quién es el Espíritu Santo y quiénes son sus regalos. Tú dirás, bueno, esto lo hacía una vez al año. Pues no, lo hacía de media unas 5 veces al día. 5 veces al día, de lunes a lunes. De ahí vendrán quizás los más doctos aquí, que os sonará como hubo un despertar, un avivamiento en Inglaterra, en Escocia, en Gales,
En Escocia hasta los muertos resucitaban. Hubo un avivamiento en Estados Unidos, el primer despertar, el segundo despertar. Él, en la época, ahí no había Ryanair, tuvo que viajar y cruzar el Atlántico hasta 13 veces, con todas las dificultades que tenía. Pero simplemente era un hombre, un instrumento que recibió un don de parte de Dios para no usarlo sentándose en el sofá jugando a un videojuego Candy Crush, no para quedar con sus amigotes a ver de qué hablamos hoy, no, que todo puede estar bien en su justita medida, pero tenía las ideas muy claras de cuál era el cometido, el regalo de para qué tengo yo esto aquí. Eso va a provocar una actitud, tenía la actitud correcta para responder. Cuando hay un avivamiento, las cosas cambian. Seguramente que tu empresa, si estás trabajando, hay un corcho allá con un sindicato, comisiones obreras, UGT, USTEC, depende del gremio que seas quizás, y que están velando por tus derechos como trabajador. Los mineros no tenían derechos como trabajador. Y a partir de ahí encontraron que el ser humano tiene dignidad también. Y fue el propulsor para que comenzaran los derechos humanos. La moralidad, personas que de la mina se iban a la taberna a emborracharse, donde tenían pues, los hijos descuidados o la mujer o habían maltratos familiares, de pronto eran personas normales, naturales, afables, que cuidaban de su familia, que iban a casa cuando tocaba, que los proveía, que no malgastaba el dinero. Eso es un hombre con un don y con una actitud correcta. Y me gustaría que te quitaras mentiras de tu cabeza, como yo no sirvo para nada, no sé qué es mi don, no sé, el otro quizás lo tengo claro, pero yo, ¿para qué me va a utilizar el Señor? Hasta la Biblia dice que todos tenemos un don mínimo, tenemos muchos. Las propias manos pueden ayudar a hacer una mudanza a alguien, ¿vale? O sea, todo lo que tienes en tu ámbito es un don para bendecir y extender el reino a otras personas. Pero ahora te invito a pensar en ¿a qué crees que Dios te ha llamado? ¿Qué regalo tienes de parte de Dios o crees que Dios te quiere dar para conducirte más hacia el Padre, fluir y que otros sean imbuidos en tu campo magnético, que sean inspirados a crecer? Quizás tienes ese deseo de aconsejar a personas, quizás ese deseo de un día hacer que todo esto pues técnicamente sea una obra de ingeniería para el Señor, quizás pintar cuadros que extiendan el reino, quizás a través de las redes pues enviar mensajes cortos que realmente inspiren a otros, quizás acompañar a las personas más mayores o más desprotegidos para que tengan también la oportunidad de tener dignidad en su realidad diaria. ¿A qué Dios te ha llamado? Porque si Dios te ha llamado a ser electricista, te dará herramientas de electricista. Y si Dios te ha llamado a ser cirujano, te dará herramientas de cirujano. Y los dones no es, mira, es que hablo en lenguas para la gloria de mí y también del Señor. Sino que es, hablo lenguas para ayudar a la iglesia a que crezca en el conocimiento del corazón de su voluntad. ¿Qué don te ha dado? Y si estás perdido ahí, ¿a qué crees que Dios te llama? Porque Dios te irá dando los regalos que van a ir en esa línea. Actitud. Te voy a hablar brevemente de dos personajes que encontramos en la Biblia, con actitudes opuestas. Y me voy a enfocar en uno de ellos, David. David sabemos que es del Antiguo Testamento, no está con las arras del Espíritu Santo en su corazón, sino que el Espíritu Santo se acerca en momentos ocasionales en su vida.
pero simplemente te voy a hacer un repaso narrativo de esto. Él fue ungido como rey, había muchas personas ahí, y fue ungido como rey cuando él estaba fuera cuidando del ganado. Cuando vino Samuel, dijo, Dios me ha dicho venir aquí, Isaí, el padre, le pedí todos los hijos, pero Dios me ha dicho que no es ninguno de ellos. ¿Acaso no tienes otro hijo? Y dice, sí, lo tengo fuera, cuidando del ganado, que era como la tarea menos importante. Y entonces cuando vino David fue ungido para ser rey. Pero en ese momento ya no se enorgulleció y dijo, hey, que voy a ser el rey, sino que volvió con sus ovejas. Él era simplemente pastor de algunas ovejas. Y Saúl por entonces era rey, al cual en todo momento respetó. Pero él, su llamado y cometido era cuidar de unas ovejas. Por tanto, dice la palabra que él, por ejemplo, primera de Samuel, dice, tu siervo era pastor, primera de Samuel 17:34. Dice, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Es decir, él tenía muy claro qué tenía que hacer en el pequeño redil o en el ministerio o en el uso o en el servicio que le tocaba hacer, y lo hacía con todo corazón, buscando qué era lo mejor para sus ovejas. Pero él no sabía que Dios lo estaba preparando en dos cosas. Una en carácter. Se estaba forjando el carácter interior de David, siendo humilde, sometido al rey que había, a su padre, a su familia. Sometido no es obedecer y ya está. Bueno, lo hago y ya está. Ya he limpiado la mesa y ya está. Pero déjame en paz. Eso no es ser sometido. Sometido es respetar, como dándole una honra especial a todos y especialmente a los que Dios ha puesto como autoridad. Y David se iba forjando su carácter. Pero no solo eso, sino que su don se iba puliendo. Y cada vez le venían dificultades mayores que él iba solventando. Cuidar de las ovejas no es difícil. Matar a un león ya es más difícil. Matar a un oso, más difícil. Pero ahora eso le va a dar el empoderamiento para presentarse delante de Goliat y decir, Filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Primera de Samuel 17:45. Abrigado el que ha visto a Dios con él en todo tiempo, ahora se siente confiado a dar un paso más. Continúa la historia y resulta que sale a batallar con Saúl. Y cuando vuelven de la batalla, las mujeres y los niños cantaban, a Saúl los miles, pero a David los 10.000. Dios tenía una provisión, David, especial de Dios, pero eso tornó en un segundo personaje, Saúl, una actitud incorrecta, porque no había un corazón y un carácter trabajado. Porque Dios te puede dar un don, pero no darte el carácter para tener ese don. Que es un cuchillo en la mano de un cocinero profesional. Es una herramienta magnífica. ¿Qué es un cuchillo en la mano de un niño de 3 años? Es una herramienta mortífera. Y un don en una persona que no tiene un corazón, un carácter trabajado, es un arma, una herramienta mortífera. Puede hacer mucho daño. Yo me acuerdo, años atrás,
Dios me puso, mi primer ministerio fue la mesa de sonido, ¿vale? Dios me puso ahí con mi mesa de sonido, eso sí, o sea, cuando todo funcionaba bien, nadie se acordaba de ti, pero cuando algo silbaba, toda la congregación a derecha e izquierda hacía y me miraban a mí yo, hola, ahí detrás. Y claro, la acústica no era muy buena y yo tampoco, Dios no me había dado ese don y pitaba a menudo. Entonces, hola, me saludaban muy a menudo. Recuerdo que un día una de las personas que tenía un don precioso cantando vino después del culto y me dijo de aquí hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, porque ella no se había oído bien. Y yo quedé muy confundido, llevaba 4 meses de cristiano y digo, ¿cómo una persona que es cristiana, que está adorando a Dios en alabanza, me ha tratado de esa manera? Y tuve un conflicto, pero es un conflicto natural, porque somos personas muy complejas y no quiere decir que somos perfectos, somos perfeccionándonos. Pero cuán importante es tener un carácter que va justamente con la medida del don que Dios te ha dado. Una madurez. Bueno, gracias a Dios mejoró las cosas y luego fuimos grandes amigos, o sea, sí, muy bien. Pero que esas cosas pasan. Y dices, Señor, ¿qué ha pasado? Y Saúl aquí respondió con envidia. Una envidia tal porque él decía, es que mis dones, si yo soy rey, ¿acaso este quiere ser el rey? Y llegó a intentar matar a David hasta por 2 veces. David tuvo oportunidad de matarlo, los que sabéis más, en la cueva de Engadi. Y no lo mató porque dijo, ¿acaso yo, le dijo David a Saúl, yo, un perro muerto, desfallecido, ¿quién soy? Voy por ahí saltando de cueva en cueva, huyendo para que no me mates como una pulga. ¿Quién soy yo para acercarme al rey? Y Dios al final hizo su justicia y Saúl, pues hubo algunas incorrecciones en su vida, como cuando no le tocaba ser sacerdote, se puso como sacerdote, hizo un sacrificio. Cuando no debía ir a los adivinos, fue a una adivina para hablar con Samuel ya fallecido. Y eso lo fue apartando del reino. Y hubo un tormento, un demonio, dice la Biblia, que le estaba atormentando continuamente. Y esto es una enseñanza vital. A veces Dios nos da un don, pero si el carácter no está conforme al don, y empezamos con envidia, con impaciencia, puede ser una puerta abierta para que el enemigo tome control de eso y te haga ser, o me haga ser, la persona menos confiable de este mundo, más airada, más traicionera. Pero David seguía su vida con normalidad. ¿Y sabes dónde estaba su enfoque? En 2 cosas, en Dios y en su iglesia, en Dios y en a los que había de ayudar, en Dios y su rebaño, en Dios y el pueblo de Dios. Salmo 3:8, las salvaciones del Señor sobre tu pueblo sea tu bendición. Las salvaciones del Señor. Y tú dices, bueno, ese día era un día bueno para él. Era el día en que su hijo, él ya siendo anciano, vino a Jerusalén a quitarle el trono. Su propio hijo vino a usurparle el trono. Pero él marchó y escribió esto. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y simplemente te quiero dejar con estas 2 ideas. Primero, para recibir un don y ser efectivo, porque dones recibimos y vamos a recibir, el carácter debe ser trabajado por Dios. Porque el don es una manifestación del Espíritu, pero no una manifestación de mi ego. Ah, no, es que yo soy cantante, no, es que yo soy predicador, no, es que yo soy
el ujier o el de mantenimiento, no, es que yo me encargo de todas las... Es una manifestación del Espíritu. Whiteforce llegó a decir en una ocasión, un hombre tan popular, llegó a escribir, olvídese y bórrase el nombre de George Whitefield con tal de que el nombre del Señor sea conocido. Bórrese. Y se cumplió. De hecho, Whitefield seguramente casi ni te suena. Humildad. La envidia viene de compararse con otros. Y eso es como ir en una carrera de atletismo y estar tú en la carrera 7 y mirar qué hace el de la 8, el de la 9, el de la 10. Y lo que hace cuando miras es que te frenas más o te tropiezas. Y realmente igual llevan a destinos diferentes. Son caminos diferentes. Porque quien entiende su llamado no envidia el llamado de otra persona. Quien entiende a qué le llama Dios no está mirándose ni comparándose. De hecho, Dios tiene como un pastel muy grande donde todos podemos coger un trozo de pastel muy grande. No te preocupes, hay pastel para todos. Si Dios te levanta como predicador, no quiere decir que entonces ya estás eclipsando a que otros lo sean. Si Dios te llama como youtuber cristiano, no quiere decir que otros dejen de serlo. Simplemente añadimos más soldados para el objetivo que tenía en el corazón David o Whiteforce de mirar, de glorificar a Dios y de bendecir a las personas. Humildad. Saúl fue una persona que no respetó la autoridad. Pero David supo estar en autoridad bajo autoridad. Estar en autoridad bajo autoridad. Y a partir de aquí, anhela los dones mejores. Dice Pablo, 1 Corintios 12, procurad los dones mejores. Procurad los dones mejores. Y sobre todas estas cosas, el camino más excelente, el camino del amor. ¿Por qué? Y entonces hace esa ilustración Pablo tan magnífica de decir, cuidado, no eres el cuerpo, eres un miembro del cuerpo. Y si tú haces daño a otra persona del cuerpo, estás haciendo daño a ti mismo. Si la mano derecha hace daño a la mano izquierda, te haces daño a ti mismo. Si Gonzalo hace daño a Daniel Romero, se hace daño a sí mismo. Pero si Gonzalo bendice y ayuda a caminar a Dani, se bendice a sí mismo, porque somos un cuerpo. Y si Gioconda está pasándolo mal, todo el cuerpo se duele. Y si Daniela está contenta, todo el cuerpo se goza. Porque somos un cuerpo. Y no hay una casa que se mantenga si está dividida, sino que está bien coordinado el cuerpo, como el cuerpo de Jesucristo, que es la cabeza. Cierro con el pasaje del ejemplo de ejemplos. Ni Pablo, ni Saúl, ni David, ni Whiteforce, Jesús. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Y con esto cierro y oramos. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, es decir, por chulería, porque sean medallas para ti, porque te sientas más importante. Nada hagáis por contienda, por pelea o discusión, ni para hacerte sentir más importante, hacernos sentir más importante,
Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Qué hizo Cristo Jesús? El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Es decir, estando aquí con el Padre, decidió acercarse al ser humano con todas sus miserias, con todas sus preocupaciones, limitaciones, inconformidades. No estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Se quitó esa coraza de reinado en el momento para acercarse como un hombre más. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Quizás esa frase ya te resuena tanto que no tiene mucho sentido. Pero te voy a hacer lo siguiente. ¿Te apetece seguir viviendo y que el día que tú mueras, irte al infierno con los demonios, con Satanás, y estar ahí viviendo con él? Con las personas más malvadas del universo que han tenido un corazón de rebeldía contra Dios. ¿Quieres vivir allí con él? ¿Con ellos? ¿Te apetece estar ahí? A lo mínimo 5 años, 1 año quizás, 1 semana, un día. Pues mira Jesús lo que hizo, que siendo Dios se hizo un bebé. Siendo ese bebé fue creciendo limitadamente. Luego tuvo que ser incluso sometido a su padre, a su madre, a su contexto. Cuando tenía el ministerio público predicó y fue cumpliendo la ley. Y cuando murió, después de un juicio injusto, ¿sabes qué le sucedió? Que Él caminó tu camino y el mío para que tú y yo no lo camináramos. Y Él se fue al infierno por 3 días. Y dice la Escritura que Él predicó a los demonios, que predicó a la gente, porque Él seguía sirviendo a los demás. Y predicó a los que no tenían esperanza para arrebatar a Satanás el imperio de la muerte, las llaves de la cárcel. Por tanto, tú y yo no nos vamos a quedar viviendo en pecado y en las consecuencias del pecado por la eternidad, porque Jesús consiguió las llaves de esa cárcel para que tú y yo podamos ir directos al cielo sin pasar por ese infierno, para la gloria y honra del Señor Jesucristo. Así sea en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. 2 o 3 personas me encantaría que oraran. Creo que estoy emocionadísimo. No podría ni orar, pero me encantaría escuchar cómo Dios imprime verdad en tu corazón. Y quiero que escucharte y ser ministrado con tu oración. 2 o 3 o 4. Vamos a dar honra por lo que Él ha hecho y cómo nos invita a recibir regalos en el carácter y en la actitud correcta. Orad, por favor. Necesitamos.
Amén. Mm, mm, amén. Mm, gracias, Señor. Amén. Mm, amén. 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 ¿Alguien más quiere orar? Que se remueve en tu corazón. Este café. Amén. Mm, amén. Gracias. Mm,
Amén.